En Scientia UM indagamos, registramos y analizamos el conocimiento para comprobarlo y explorarlo a fondo. Observamos, descubrimos y compartimos los secretos de la ciencia y la tecnología contigo. Bienvenidos a Scientia UM. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su programa Scientia UM. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante, como son todos nuestros temas en este programa. Y vamos a hablar precisamente de lo que vienen siendo los hábitos alimenticios y la salud familiar. Cómo influye la salud familiar en el comportamiento de los adolescentes. Para esto tenemos a una invitada muy especial, ¿verdad, Andrés? Así es. Saludos, los saludo yo también. Tenemos a una invitada muy apreciada, muy querida, la doctora Tolentino, y voy a tomar un par de minutos para hablar un poquito acerca de su desarrollo profesional. Sí, por favor. Ella, desde 1994, trabaja como docente en la Facultad de Ingeniería y Tecnología. Pero yo siempre agradezco que nuestros visitantes sean jóvenes, como lo es Mari, aunque tiene una amplia experiencia. Ajá. Es que ella empezó a trabajar desde muy joven. Y es contadora pública, justamente colega. la mejor carrera, dices. Sí, claro. Ella egresó pues justamente ese año, en 1994, y ahí se quedó en la FIT, en la Facultad de Ingeniería y Tecnología. Tiene una maestría en Administración de Empresas y un doctorado en Administración de Negocios, que lo culminó pues hace unos pocos años, en 2016. Ya han pasado 9 años, Mari. 9 años. Y parece que fue ayer, ¿no? Parece que fue ayer las desveladas, Mari. Muy bien. Ella considera de tanto valor su desarrollo profesional como el ser mentora. Es una persona, y lo digo a título personal, porque pues, yo he tenido mis hijos ahí, que es muy querida por sus estudiantes, muy... Ella dice que es rebelde, lo voy a decir aquí, pero con los alumnos es muy querida, demasiado. Ella se interesa mucho en la vida personal de sus estudiantes. Uh-huh. Muy bien. Pues me da muchísimo gusto, Mari, que estés aquí con nosotros. Es interesante lo que vamos a hacer, la mecánica que vamos a seguir en el programa en esta oportunidad, porque si bien, como ya lo dijo la doctora Flor, el tema en general es sobre la salud familiar, en realidad hemos invitado a la doctora Tolentino porque ella es una experta en metodología, en ciertos métodos de investigación, Uh-huh. especialmente esto que tiene que ver con ecuaciones estructurales y un método que se llama parcelado. A ver si ahora sí lo entiendo. La doctora nos va a explicar. Yo creo que va a ser muy útil para todos escucharla hoy, y porque además de que lo va a contar una maestra, pues lo va a decir de la manera pues más recortada posible, uh-huh, para poderlo entender. Muchas gracias, Mari, por aceptar la invitación. Y entonces, pues, ¿por qué no empezamos diciéndonos qué es esto de salud familiar? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Pues salud familiar es el apoyo que recibes de la familia en cualquier aspecto del área, ¿verdad? O sea, emocional, física, intelectual, incluso esa salud familiar, ese ámbito que hay dentro de tu familia, del núcleo familiar. Eso es lo que yo defino como salud familiar. Y entonces en esta investigación, que pues el tema principal era la salud familiar y cómo influye en la imagen de los adolescentes, pues el enfoque principal o la parte, digamos, en la que participaste en esta investigación, pues fue más en el área metodológica, ¿verdad?
Sí, precisamente participé con una psicóloga, ¿verdad? Uh-huh. Con la asesora principal era psicóloga y pues ella quería hacer modelos de ecuaciones estructurales, entonces me dice, ¿qué podemos hacer? Y justo en ese momento, pues yo había encontrado un compañero, un colega, me había dicho, oye, mira, esto de parcelado. Y entonces, pues me puse a investigar, se me hizo muy interesante, le platiqué a la asesora y me dice, ok, hagámoslo, ¿no? Entonces, es muy interesante la técnica porque nos ayuda bastante en estos aspectos. Por ejemplo, ¿con qué batallamos más a la hora de hacer investigación? Creo que los tres hemos hecho investigación. ¿Con qué batallaron más a la hora de hacer su investigación? Te está preguntando, Flor. Bueno, una parte donde quizás no es batallar, pero que lleva bastante tiempo es la recopilación de toda la teoría, ¿no? El sustento teórico de la investigación y realmente es una parte fundamental, ¿no? Sobre todo cuando se va a elaborar el instrumento, que verdad que se parte a lo mejor de cero, recopilar toda la información lleva tiempo, ¿no? Sí, esa es una de las partes, vamos a decir que sí se dificulta un poquito más, pero hay otra parte que no es... Yo creo que los estudiantes le tienen miedo a la estadística o a la aplicación ya de... ¿Qué hago con estos datos, no? ¿Cómo extraigo de ahí y cómo compruebo la hipótesis si es que la hay, no? Exacto, pero creo que lo que muchas veces se nos dificulta porque no está dentro, la teoría pues yo la busco, tengo que buscar literatura científica, ¿verdad? Pero el aplicar el instrumento, porque es hacia una tercera persona y que dependemos de lo que esa persona nos conteste, del tiempo y del interés que esas personas tengan. Entonces, creo que eso es un poquito más difícil dentro de lo que es la investigación. Y pues esta técnica de parcelado ayuda, vamos a decir, a que esos instrumentos que son de 120, de 100, e incluso esos variables que a veces tenemos 30 ítems, pues una persona, ¿qué sucede? Difícilmente nos quiere contestar, ¿no? Un instrumento tan grande. Entonces, con esta técnica nosotros, pues, la empleamos en estos instrumentos de salud familiar con esta alumna y con esta asesora, y pues es donde empezamos a utilizar esta técnica de parcelado. Muy bien. Bueno, yo quisiera, si crees que eso es la mejor manera de abordar esto, que nos explicaras aquí al auditorio qué es justamente, así en palabras muy, muy simples, qué es este asunto, esta técnica. Bueno, esta técnica, como su nombre lo está diciendo, es seccionar, parcelar, ¿no? O sea, tenemos el instrumento, muchos instrumentos tienen dimensiones, entonces esas dimensiones, ubicarlas si realmente esos ítems corresponden a esa dimensión. Y luego, ya que lo hicimos por dimensiones, pues tener, vamos a decir, esos ítems, pues en unas parcelas, que les llaman blocks. Ya. ¿Sí? O sea, esta es una parcela, esta es otra parcela, esta es otra parcela, y entonces hago el análisis. ¿Con qué lo voy a referenciar? Con la teoría. ¿Sí? O sea, ¿qué me dice la teoría? Porque no solamente es eliminar ítems, sino, ok, la teoría, ¿cuál es el sustento teórico? Sí, la teoría permite eso, ok, lo hago. Si no, no lo puedo hacer. ¿Y cuál es la diferencia con el análisis factorial confirmatorio? O sea, ¿en qué consiste? Porque igual se sigue un procedimiento parecido en el análisis factorial a lo que estás mencionando con el parcelado, ¿no? Que uno pues divide por dimensiones, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste la diferencia? Bueno, precisamente, vamos a decir, el análisis factorial es como confirmatorio, si tú lo tienes, y vendría siendo como un exploratorio, ¿ok? Quiero ver si esta técnica de parcelado da lo mismo que el análisis factorial. Entonces, ¿qué sucede con ese instrumento? Pues tiene más respaldo científico. ¿Sí? Porque ya dos técnicas o dos pruebas estadísticas me están mostrando que los ítems se agrupan de una forma similar o igual.
¿sí? Y en el de parcelado puedo, vamos a decir, eliminar y quedarme. Si tenía un instrumento con 30, puede ser que me queden 15 o 10. Y eso también, con esta técnica, tengo que tener mayor confiabilidad del instrumento. Okay. Sí, la confiabilidad tiene que mejorar con esta técnica, no tiene que disminuir o empeorar. Sí. ¿Sí? Entonces, eso es, vamos a decir, la diferencia contra el análisis factorial. Sí, pero se aplica a un instrumento que ya había sido elaborado previamente y que se va a adaptar. Que se va a adaptar, Ajá. Entonces por eso te digo, es Ajá. como un estudio exploratorio. O sea, yo ya tengo el instrumento, aplico esta técnica y no solamente la voy a aplicar una vez en una población, la puedo aplicar en 1, 2 o 3 poblaciones y ya si me dan los mismos ítems, coinciden. ¿Qué quiere decir? Que entonces ya puedo aplicar ese instrumento con una reducción de ítems. Ya. Entonces, ahora sí, si nos puedes contar, ya en esta investigación específica que hicieron sobre salud familiar, ¿qué resultados obtuvieron al aplicar esta técnica en la que tú eres la experta? Sí, ¿cómo fue la interacción? Fíjese que cuando hicimos o aplicamos esta técnica, yo apenas la estaba aprendiendo, ¿verdad? Hace más o menos 2 años, 3 años, y con la tesista que estaba aquí haciendo su investigación, entonces nos llevamos aproximadamente analizando ítem por ítem cada uno de los instrumentos, más o menos como 1 año y medio. O sea, fue bastante tiempo que nos llevábamos porque yo le decía, tú eres la experta en psicología, ¿no? Y tú me vas a decir, yo te voy a decir, mira, por el numerito, por el valor, este ítem debe de ser eliminado. Tú me vas a decir con la teoría como experta si estoy en lo correcto. Y entonces ella me acuerdo que agarraba sus instrumentos, su batería instrumental y decía, sí, este ítem con este ítem son muy parecidos. Y sí, quiere decir lo mismo. Entonces, sí, vamos a eliminar Entonces, pero ya teníamos un respaldo teórico. Y ella era la que me decía, sí, eliminemos. Y entonces, pero no es solamente eliminar, sino teníamos que ver que los indicadores que nosotros teníamos ahí, como por ejemplo la chi normada y la P, que siempre batallábamos, pero no sé si te acuerdas, Sí. que la P nos tenía que dar más de 3 y era un dolor de cabeza cuando hacíamos investigación porque no se movía. Se movía .05 y luego decía, no, pues tiene que ser mayor que 3 y nunca se movía. Entonces, con esta técnica, así, a veces se movía a .100 o punto más, ¿no? Entonces ya decía, pues ahí nos podemos quedar. Pero te emocionas tanto y dices, quiero seguir viendo qué más puedo hacer con este instrumento, ¿no? Y entonces empezábamos con ella, por eso nos llevó vamos a decir, ese tiempo. 1 año y medio aproximadamente en hacer esta técnica, este análisis, esta técnica estadística. Claro, sí. ¿Y cuántos ítems eliminaron del del instrumento que tenían originalmente después de aplicar la técnica del parcelado? Fíjate que el instrumento estaba como en 30, más o menos, y nos quedó como en 8, 9 ítems al final. ¡Wow! Pero los indicadores, o sea, por ejemplo, la chi normada, la chi, la P, el CFI, todos esos indicadores, pues daban casi perfectos. Entonces se cumplían, ¿no? Se cumplían con lo que te exige, vamos a decir, que tú tienes que tener, vamos a decir, en esos indicadores. Entonces, pues por eso aplicamos esta técnica en esa investigación. Claro, y qué importante es que se presenten o se reporten los índices, en este caso, ¿verdad?, de confiabilidad, claro, con esta técnica, digo, con cualquiera,
Pero como mencionas que quedó pequeño el instrumento, muchas veces los autores o investigadores cuando están evaluando qué instrumento se utilizó para ver si era confiable, dicen, oye, pero este instrumento es muy cortito, o sea, 8 preguntas, ¿cuántas dimensiones? ¿Cuántos ítems debe haber por dimensiones? ¿Es verdaderamente confiable el instrumento? Entonces, la importancia de reportar estos índices de confiabilidad y sobre todo que tienes un comparativo, ¿no? Entre cómo estaba el instrumento anteriormente de la aplicación de la técnica del parcelado. Exacto. A cómo quedó. Y bueno, ¿los cambios en los índices se vieron o mejoraron o permanecieron igual o cómo quedaron? Fíjate que los cambios en los índices fue muy notable. O sea, sí... nosotros ya sabemos que al usar modelos de ecuaciones estructurales, pues es muy difícil que te ajuste el modelo como tú lo planteas, ¿no? Entonces tú tienes que ir haciendo modificaciones. Entonces esta técnica ayuda o va de la mano con los modelos de ecuaciones estructurales. Entonces, pues sí, ajustaban muy bonito los índices. En algunos casos, pues no, y decíamos, bueno, pues no nos conviene utilizar esta técnica. Como cualquier prueba estadística, uno experimenta y ve si para esa población, para esa muestra que tú tienes, pues se puede aplicar esa técnica, ¿no? Estadística. En este caso, a nosotros nos funcionó muy bien. Aquí hemos tenido otros colegas investigadores. Tuvimos en cierta ocasión, no sé si le conoces, a José Núñez. Sí. Y él es contador también. Y entonces él estaba contando su experiencia de que, digamos, incursionó en otra área, hasta llegó a programar con Python y, bueno, él lo cuenta muy emocionado porque eso enriqueció su trabajo, ¿no? Claro. Ahora te pregunto a ti, porque en esta investigación yo sé que has trabajado en muchas más, pero en esta específica, tú trabajaste con gente, con colegas, psicólogas, expertas en áreas de la familia, ¿no? Muy bien. Ahora te pregunto a ti. Aquí es al revés, ¿no? Tú eres la experta en metodologías y entras a un grupo de investigación que es otra temática. ¿En qué te benefició a ti? ¿Qué aprendiste allí? O sea, tú fuiste a aportar, pero también pues te llevas algo, ¿no? Sí, porque eres contadora, pero el tema en el que se llevó a cabo la técnica, pues era de psicología, ¿no? De psicología. Lo que veníamos hablando. Ajá. Sí, fíjense que realmente creo que fui muy bendecida y al final creo que pues yo salí aprendiendo muchísimo y más porque pues me desempeño en el área académica con jóvenes, con muchachos. Entonces, al ver con ella todos los problemas que muchas veces se pueden ocasionar al hacerle un comentario, tal vez positivo o negativo para algún joven que está en desarrollo, pues es, vamos a decir, de vida o de muerte. Regularmente decimos eso, ¿no? Sí. Entonces yo aprendí ahí a interesar, a ver más bien cómo actúan los jóvenes. O sea, y yo les preguntaba, oye, ¿comiste? Cosas que tú puedes decir, oye, pues sí comió. O sea, pues aquí vive su familia, aquí está su familia y es normal que coma, ¿no? Pero te dabas cuenta que no. Y entonces dices, no, es que no me dio tiempo, esto, lo otro, o es que, no, es que vea cómo estoy y necesito bajar. Y entonces ahí tú dices, no, o sea, espérame, es un foco de atención. ¿Y cómo lo aprendí? A la hora de estar haciendo estos análisis, es decir, tengo que fijarme más en el comportamiento que tienen mis estudiantes. O sea, cómo se comportan. Si los ves ahí sentados en el pasillo, pues acércate, siéntate, ¿no? Con ellos no pierdes nada y puedes ganar mucho. Entonces, aprendí muchísimo a cómo tratarlos y acercarme más a ellos. Como decía Linge al inicio, yo digo que soy rebelde, ¿verdad? Pero con mis estudiantes, pues sí, realmente yo siempre tengo el lema de que son mi razón de ser. ¿Por qué? Porque soy maestra y estoy en esta institución porque ellos están aquí, porque ellos vienen aquí. Entonces, yo les digo, no me los toquen.
O sea, no me los toquen y con los jóvenes hay que saber hablarles. Uh-huh. Hay que saber hablarles porque en la manera que tú les hablas es la respuesta que tú vas a obtener. Entonces yo aprendí eso al momento de estar con la experta en psicología, que ella me decía, es que en su casa tal vez le dicen que no coma esto, o que está un poquito pasadito de peso, o que está muy delgado, incluso hasta eso, o sea, que tú le dices, oye, estás muy delgado, no comes. Entonces, son cosas que a veces tenemos que callarnos, ¿no? Pero ¿cómo lo aprendes? Con una experta. Claro, sí. Y fíjate que estaba ahorita reflexionando precisamente en lo que dices, ¿no? Que muchas veces interactuamos con nuestros estudiantes en el área académica y pues estamos pensando siempre en el aspecto académico, ¿no? Pero no en el personal o en el aspecto psicológico, ¿no? Como el tema que aborda la investigación. Y en esa línea pensando, ¿qué tan eficiente consideras tú que quedó el instrumento con 8 preguntas? Sobre todo porque pues uno se enamora de las preguntas cuando está haciendo el instrumento, claro. Y para todo justifica las preguntas, ¿no? Es que no la puedo quitar, esa pregunta es interesante y la tengo que dejar, ¿no? Entonces, al ir eliminando las preguntas, hubo alguna pregunta que tú decías, es que esa es fundamental, o sea, para entender la psicología del estudiante, del adolescente, ¿Qué para ti, cómo fue ese proceso de eliminación y si consideras que el instrumento quedó eficientemente para desarrollar pues, cualquier otra investigación? No está nada mal. Voy a agregar algo Ajá. más. O sea, yo soy ingeniero, entonces me gustan los números. Sí. Contéstale a ella, pero creo que no tengo ese dato de cuántos ítems eran. O sea, ¿cuánto se redujo? ¿Eran 32 mencionados? Más o menos como entre 30 estaban. Y quedaron como 8. O sea, sí. Porque de hecho algunas parte. Dimensiones pues estaban como duplicadas. Ajá. En esta técnica, vamos a decir, te dice, ¿sabes qué? Tiene mucha correlación. Yo no sé si te acuerdas cuando hicimos nuestras tesis, correlacionamos. Es que ustedes estudiaron juntas el doctorado. Sí, estudiamos juntas el doctorado. Y hacíamos nuestro modelo de medida y decíamos, empezábamos a correlacionar, ¿no? Los errores, a correlacionar, y quedaba eso, qué bárbaro, que si después te decía, con este ya no, pues atínale. ¿A cuál correlación es, no? Entonces, eso es lo que me decía esta técnica. Está muy correlacionado, o sea, se parece o es casi igualito que este ítem. Entonces, por eso tenía yo aquí a la experta y le decía, a ver, ¿tú qué sabes? Tú que leíste más la teoría y que te sabes todo esto de en salud, familiar y todo esto, pues dime, podemos eliminar uno. Y entonces ella empezaba a leer les decía, primeramente su instrumento y después se iba a la teoría y decía, ¿sabe qué? Sí, está duplicado, es similar porque estoy diciendo casi lo mismo. Entonces, con esa base nosotros fuimos eliminando. Me dices, ¿qué tan fiable o tan, vamos a decir, es el instrumento con 8, con 9 ítems, ¿verdad? Bueno, nosotros no lo hemos aplicado como tal. Vamos a hacer la prueba con otra población y si nos vuelven a salir esos otros 8, pues entonces ya hay un respaldo más para decir, ¿sabes qué? Tiene mayor confiabilidad, apliquemos esto, que te lo van a contestar más fácilmente que tener 26 o 30, ¿no? Sí. Y queremos hacerlo más o menos como con 2 o 3 poblaciones para estar realmente seguros que ese instrumento así lo tenemos que aplicar, ¿sí? Como les decía, es un análisis exploratorio, o sea, exploras con eso. ¿Te funciona esa técnica? ¿Es apta para lo que estás haciendo? Pues la aplicas, ¿verdad? Y si no, pues ya aprendiste algo. Ya aprendiste una técnica nueva, ¿no? Entonces, bueno, así veo la investigación yo en este aspecto, ¿no? Claro. ¿Y cuántos datos necesitas para aplicar la técnica?
Bueno, como van relacionados con modelos de ecuaciones estructurales, pues nosotros sabemos que los modelos de ecuaciones estructurales, para hacer un modelo de ecuación, pues son más de 200, ¿no? Favorablemente, nuestra población, como era adolescentes, pues sí teníamos bastantitos datos. Entonces, se nos facilitó, o sea, nos quedó bien, vamos a decir, en esa la recolección de los datos, porque eran como 500 y tantas encuestas que nosotros recolectamos. Entonces, no, y sobre todo pues, que en adolescentes, imagínate aplicarles un instrumento de 32 preguntas a los adolescentes, sí está como pesado, ¿no? Y es que eran varios, o sea, varias variables, y entonces pues ya no eran 32, o sea, se te vuelven 60, claro, se te vuelven 90, sí, o más, incluso más de 100. Sí. Entonces, dile a un adolescente, contéstame 100 preguntas. Me señaló. Bueno, no. Lo señalé porque tiene adolescentes, o tuvo adolescentes, hijos adolescentes, ¿no? Yo también. Entonces, bueno, y también Flor, saben, en esa edad es muy difícil, ¿no? Que ellos te puedan acercar. Y vamos a decir, lo aplicamos a adolescentes que no son de nuestra religión, sí, o sea, sí, de afuera. Sí, entonces, pues fue mucho más interesante eso también, o sea, porque entonces ves que puedes hacer mucho más. Sí, claro. Bueno, y en esta ocasión lo aplicaron en la psicología, pero ¿en qué otras disciplinas se puede usar la técnica del parcelado para reducción de instrumentos? Fíjate que la técnica de parcelado, cuando yo estaba leyendo acerca de esto. Porque en la FIT a lo mejor no, ¿verdad? O no sé. No, porque realmente en la FIT nosotros aplicamos lo que es proyectos, ¿no? O sea, experimentos. Es un problema, te doy una solución. ¿Con qué? Con una aplicación, con X cosa, ¿no? Te desarrollo, te soluciono el problema con alguna tecnología. En este caso, para otras áreas, pues las ciencias sociales, aparte de la psicología, también está, por ejemplo, la primera vez que se utilizó esta técnica, según Fisher, es en 1920, 1930, por ahí, más o menos, los 1900, fue un agricultor, así, por en la eso agricultura. Por eso se llama parcelado. Por eso se llama parcelado, de ahí se llama parcelado, porque dice que él tenía pues sus parcelas, pero así pues era grande, y entonces él veía que cuando echaba el fertilizante, pues ciertas plagas seguían. Y entonces él dijo, pues, ¿qué está pasando? Pues estoy fertilizando con el mismo a todo. Era el suelo. O sea, la calidad del suelo. Entonces, él que empezó a hacer, a seccionar. Estas, vamos a decir, 7 plantitas, 8 plantitas, estas otro. Y entonces, por eso le llaman parcelado. Fue el primero que empezaron ahí a utilizar lo que fue el parcelado, prácticamente. Sí. Entonces, de ahí el nombre. Que también en el área médica se utiliza, claro, de otra forma, ¿verdad? Pero sí se utiliza más en la área de psicología, en las áreas sociales y algunas otras áreas, vamos a decir. Entonces, tenemos que ver también en qué es lo que queremos, qué resultados queremos o ¿por qué estamos investigando? ¿Qué queremos encontrar en esa investigación? Y de alguna manera se tiene que justificar el por qué se utilizó esa técnica en la reducción del instrumento, ¿no? Sí. Fíjate que fue muy interesante cuando nosotros utilizamos esa técnica a la hora de hacer el artículo. Lo mandamos a alguna revista, ¿verdad? Y ya le habían dicho que sí a la persona. Y de repente, vamos a decir, hoy te dicen que sí y mañana, ¡boom! Siempre no, por algo que ellos no quisieron. Y bueno, y ahí pues búscate otra revista. Sí. Y ya se buscó otra revista y pues gracias a Dios aquí sí se la aceptaron. Y pues ahora nos escriben, ¿cuándo nos mandan un nuevo artículo en relación a esto, no? Entonces, es dependiendo también, como tú decías, ¿para qué quieres? O sea, ¿qué es lo que quieres encontrar? ¿Qué es lo que quieres hacer con esa investigación, no? Y pues creo que es muy, muy importante que nosotros pues experimentemos. No solamente nos quedemos con las técnicas que nos enseñan tal vez nuestros profesores cuando estudiamos. Y ahorita con la inteligencia artificial, con todo eso, pues es más fácil que cuando nosotros hicimos nuestras
nuestras tesis, ¿no? Ahorita ya es un poquito más fácil encontrar nuevas técnicas estadísticas que podemos aplicar. Sí. Sí, bueno, yo justo te iba a preguntar sobre el artículo o por el artículo, pero ustedes ya lo introdujeron, ¿no? Sí. Entonces, lo que me lleva a reformular la pregunta acerca de, o sea, en el título del artículo, ¿lo tienes ahí? Es que lo quise buscar. No lo traje. Bueno, en el título del artículo se menciona el asunto del parcelado, me parece. Entonces te pregunto, tú como que te estás haciendo experta en esto, ¿lo aplicas? ¿Lo has aplicado con otros estudios? Sí, de hecho, ella no fue la primera, con esta persona no fue la primera vez que aplicamos esta técnica, ya la habíamos aplicado al menos con tres personas más, con tres tesistas que estuvieron con un colega y conmigo, aplicamos esta técnica de reducción de instrumentos. Y has seguido usándola. Y hemos seguido usándola. Tanto que ya perdiste la cuenta, porque no me la mencionas, ¿verdad? Tanto que sí, realmente a mí esto del parcelado sí me gusta, o sea, realmente me gusta esta técnica. Sé que no se puede aplicar siempre, ni la voy a aplicar siempre, ¿verdad? O sea, todo, pero me gusta esta técnica porque es una forma de explorar, o sea, vas explorando, vas viendo, y más si tienes al experto del área ahí, sentado junto a ti, para que ambos estemos diciendo, a ver, tú como experto, y yo te voy a ir diciendo como en cuestiones estadísticas, ¿no? Entonces, usted me pregunta, yo sí estoy fascinada con esa técnica, enamorada, ¿no? Enamorada. Sí, porque es más fácil que te contesten, vamos a decir, un instrumento con menos ítems, ¿no? Y regularmente a veces no solamente agarramos una variable. ¿Qué sucede? A veces cuando son modelos de ecuaciones estructurales tenemos 3, 4, 5 o 6 variables. Como nos tocó. Como nos tocó, ¿no? Y luego, ¿qué sucede? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo hice la tesis doctoral, pues, oye, eran administradores, ¿no? Sí. Son personas muy ocupadas y pues no recolecté ni las 200. Entonces, haces tu modelo de ecuaciones estructurales y el software te dice, no se puede. ¿Por qué? Porque tus ítems, o sea, son muchos. Son más que tus datos recolectados. Sí. Entonces, ves ahí, pues dices, no hay suficientes datos. No hay suficientes. Y, contestándole también, cuando nosotros hicimos nuestra tesis, pues cometimos una violación a un principio, el principio de parsimonia. Que es la correlación, que tú no puedes estar correlacionando, vamos a decir, el ítem 6 con el ítem 1, con el ítem 2, con 3, 4, 5, 6, o sea, con todos, no lo puedes correlacionar. ¿Por qué? Porque te está diciendo que ese ítem, pues, oye, está correlacionado con todos. Pues no, o sea, no debería. Ahí. Entonces, cometimos ese error, no conocíamos la técnica. Creo que fuimos de los primeros que empezamos a usar modelos de ecuaciones estructurales. Apenas estaba saliendo. Entonces, apenas estaba saliendo esa técnica. Regularmente empezó en 1990, pero no había mucha literatura. Ahora con la apertura de que, bueno, ya podemos acceder al internet y a muchas bases de datos, entonces, pues ahora ya puedes tener más información, pero antes no. Antes nomás con lo que te decía el profesor y ya, ¿verdad? Y pues bueno, o sea, nosotros hicimos eso y pues fue también muy, muy gratificante aprender. Y de ahí, pues yo dije, pues yo quiero irme aquí por los modelos de ecuaciones estructurales. Sí. Y sé que hay más técnicas y que van a seguir saliendo más técnicas porque el año pasado, esta técnica de parcelado, pues ya está incluyendo la inteligencia artificial y el Big Data, que está de moda ahorita, ¿no? Que es el boom. Sí, entonces, pues vienen cosas, pues más que necesitamos aprender. Claro. Y por ejemplo, ahora que mencionas la inteligencia artificial, ¿qué puedes desarrollar de análisis del parcelado con inteligencia artificial? Pues bueno, o sea, la inteligencia artificial, pues te hace mucho, ¿no? Aquí tenemos al ingeniero. El ingeniero que, por ejemplo, pues hay muchos algoritmos que se utilizan en estas...
Random Forest. Por ejemplo. Sí, pero Pero, por ejemplo, le puedes poner a la inteligencia, a ver, hazme una reducción a través de la técnica de parcelado con este instrumento que tiene 3, ¿te la hace? Yo creo que sí. Yo no lo he practicado, no lo he practicado, pero hasta programas, si tú le pones ahí a la inteligencia artificial, hazme este programa, bla, 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 y te pone todo el código y todo eso. O te dice las dimensiones. Y te dice todo, ¿verdad? Entonces, no creo que no haga esta reducción. Pero bueno, es una idea para que yo ahora pueda utilizar la inteligencia artificial en ese aspecto, ¿no? Mari, y una pregunta, ¿cuál es la crítica a esta técnica? Porque las técnicas tienen siempre su lado positivo, bondadoso, pero también tiene su lado negativo, o no se puede usar para cierta área, o no funciona con estos datos. ¿Cuál es el lado o la crítica que se ha hecho al respecto los expertos en esta técnica? Fíjate, en la línea del tiempo de esto de lo parcelado, por ejemplo, la crítica dentro de esta, vamos a decir, evolución de esta técnica fue en el 2013. La crítica sobre el uso, o sea, el uso puede ser el uso excesivo de la eliminación de ítems. O sea, que puedes perder lo que ustedes decían hace rato, o sea, de que, oye, capaz dejo fuera algo. Entonces, algo que es importante, que tengo que evaluar, que me va a dar tal vez otro resultado. Entonces, esa es la crítica, que debemos de tener mucho cuidado. No es solamente, pues voy a eliminar este y este y este, y pues voy a dejar la variable que tenía 20 o 30 con 8 o 10. No, o sea, por eso vuelvo a repetir, a recalcar, el experto en el área tiene que estar junto ahí con el estadístico y respaldándose con lo que dice la teoría. Claro, sí. Porque esa es la crítica y se hizo en el 2013. Prácticamente. Es joven esa técnica. Sí, es joven. De hecho, nació con los modelos de modelos de ecuaciones estructurales. Ya ahora aquí en la universidad ya se hacen más pruebas en relación a esta. Se aplican más estas técnicas, ¿no? Estas técnicas. No sé si las personas que lo han aplicado, pues ya aplicaron como tal el instrumento. En el caso de los que yo he trabajado, aún no hemos aplicado el instrumento reducido. ¿Por qué? Porque queremos hacer, o sea, confirmarlo 1, 2, 3 veces con diferentes poblaciones. Y entonces sí, ya estar bien seguros y volver a correr el análisis factorial y decir, sí, así va. Y no perdió confiabilidad y tiene, te va a dar mejores resultados en relación a los indicadores de los modelos de ecuaciones estructurales. Claro. ¿Y algún aspecto ético que se enfrente el investigador al utilizar esta técnica? O sea, que a lo mejor se ponga no en duda, sino a pensar, bueno, quiero hacerlo lo más corto posible y que saque preguntas de más, o qué situaciones éticas se pudiera enfrentar un investigador al utilizar esta técnica. Mira, yo creo que la ética en cualquier técnica que nosotros apliquemos, pues debemos de tener cuidado, ¿no? Tanto en hacer los instrumentos tan largos como en esta reducción. O sea, aquí es, ¿qué es lo que quieres hacer tú? Y vuelvo a repetir, tienes que tener el respaldo teórico. O sea, si en el respaldo, ahora sí, si la teoría te respalda, pues ya la hiciste, ¿no? Pero si no, pues no apliques esa técnica. O sea, no la apliques solamente por reducir tu instrumento, o decir, ¿sabes qué? Ya lo hice una vez y ya lo voy a aplicar. No, vuélvelo a hacer, y ya cuando tú estés muy seguro, entonces sí, ya aplícalo. Y aún ahí, dependiendo la población en la que voy a aplicar y cómo voy a aplicar ese instrumento. Eso tiene mucho que ver, los resultados, los datos, la recolección de los datos, tiene mucho que ver lo que nos vaya a dar, ¿no? En los análisis estadísticos que nosotros vayamos a realizar. Muy bien, excelentes explicaciones, Mari. Pero el tiempo se nos está acabando. Sí, siempre en el programa nos sumergimos tanto que el tiempo se nos va.
Pero antes de que nos podamos despedir, yo intento siempre que el investigador que viene, pues nos diga, o les diga más bien a nuestros oyentes, a las personas que nos ven, que ven el programa, y que cada vez son más, por cierto, Qué bueno. que los digas por qué para ti es importante la investigación, por qué para un dentista, por qué para un ingeniero, para un contador, qué plus le da la investigación a alguien que está haciendo una carrera. Bueno, creo que la investigación es algo muy bonito. Yo agradezco a mi asesor que me tocó, ¿verdad? Porque Puedes decir nombres, yo traía un mal concepto de lo que era la investigación, porque muchas veces te dan mal la investigación, ¿no? Y en lugar de que tú quieras investigar, la aborreces, ¿no? Pero gracias a un asesor que tuve en el doctorado, él me planteaba la investigación de una forma tan padre y que dije, pues yo quiero investigar. Él me decía, es que mira, vas a leer, vas a conocer, vas a aprender. Y me ponía las cosas así de una forma tan bonita. Y dijo, y aparte, ¿te gusta moverle al software, no? Y yo, sí. Entonces, creo que para cualquier área, investigar es indispensable. Si tú quieres estar actualizado, tienes que investigar. ¿Y cómo vas a investigar? Leyendo, buscando qué nuevas técnicas, buscando algo que a ti te guste, que a ti te apasione y que tú disfrutes. Creo que son para mí, eso ha sido, vamos a decir, lo que me ha mantenido dentro, amando la investigación, ¿no? Que a mí me guste. Ok, puede ser que al ingeniero no le guste, pero a mí me gusta, yo lo disfruto y disfruto hacer esa técnica, pues voy a seguir leyendo, investigando en relación a eso, ¿no? Sé que en algún momento pues no se va a aplicar a todos los estudios, a todas las investigaciones que yo en las que esté, vamos a decir, involucrada, pero pues tengo ese conocimiento, ¿no? Entonces es aprender, es investigar, es ver más allá, vamos a decir, de lo que tú tienes o de lo que te dan en el aula de clase. Claro. Y una pregunta más. ¿Qué teorías respecto a los resultados de la investigación de la salud familiar y la imagen corporal de los adolescentes, cuando quedó, digamos, terminado el instrumento con los 8 indicadores, qué teorías pudieron confirmar a través de lo que viene siendo la reducción del instrumento? Es decir, mira, quedaron estas preguntas, yo sabía que esas iban a quedar porque son las preguntas clave. O sea, ¿qué preguntas o indicadores fueron claves en esta investigación para decir, efectivamente, el instrumento está midiendo estos temas porque son fundamentales en la investigación, sobre todo aquí en el tema precisamente de la salud familiar y la imagen corporal de adolescentes? Sí. Pues realmente los temas que quedaron, ¿verdad? O los ítems que quedaron ahí, pues eran muy relevantes. Uh-huh. Por ejemplo, en cuestión de la imagen corporal. Ajá. El comes adecuadamente o tienes una alimentación adecuada. No me sé tal la pregunta como tal, ¿verdad? Pero la alimentación, o sea, algo que pues es una necesidad, como todo ser humano come, ¿verdad? No creo que alguien no coma. No coma. Entonces, eso era pues un pilar muy importante dentro de esta, vamos a decir, dentro de esta investigación. El comer, el vestir, cómo vistes, cómo te visualizas, cómo te visualizan. Entonces, todas esas técnicas o teorías dentro de esto, pues quedaron ahí dentro de esas preguntas. Entonces, pues son cosas pues bien importantes que van a fundamentar, vamos a decir, la investigación. Ya. ¿Y alguna que te haya impactado? Que aprendiste y dijiste, yo jamás me imaginé que iba a salir eso y salió así. Bueno, en la actualidad pues nosotros hemos escuchado o tal vez hemos tenido algún amigo o
pariente cercano en relación a la bulimia y todo eso, ¿no? Entonces, pues salía muy ahí, entonces el comer así muy, muy apresuradamente, o sea, porque nosotros a veces las prisas que tenemos en el rol que andamos, el estrés, todo eso, ¿qué sucede? Llego a mi casa y como ¿en qué? En 5 minutos. Y comes de más a veces. Y comes de más, porque ya al rato, o sea, no llegó la señal del estómago al cerebro que decir, oye, ya te comiste 500 calorías o 600 calorías, ¿no? O más. Y entonces, esos aspectos pues son muy importantes y sí me dije, ay, entonces a veces yo también estoy fomentando, o sea, como adulto, vamos a decir, esos hábitos, ¿no? De que el comer apresuradamente, o sea, pues ya estoy fomentando pues tal vez después caer en bulimia o una de esas enfermedades, ¿no? Entonces, sí me impactó mucho y entonces ahora, pues trato tengo que comer despacio, aunque coma poquito, pero despacio, o sea, masticar, ¿no? Siempre nos dicen, tienes que masticar 30 veces o 25 veces, no sé qué, yo no sé cuántos lo hacemos, ¿no? Sí, pero regularmente damos 1, 2, 3 masticadas y te lo pasas, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros debemos aprender a hacer en nuestro diario vivir. Sí, pues sí. Pues muy bien, el tiempo se nos ha acabado. Andrés, no tenemos más nada que... Sí, tenemos mucho que hablar, pero como otras veces nos ha pasado, es tan interesante el tema y también expuesto que el tiempo se nos va. Así que pues les agradecemos muchísimo porque ven este programa, que lo puedan difundir también y que se enamoren, que en eso coinciden los investigadores, que enamoren del tema en el que están trabajando. Así que nos vemos la próxima ocasión. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, Mari, por acompañarnos. Gracias, Andrés. Por la invitación. Un gusto. Acabas de ver Scientia UM, una producción del Departamento de Investigación de la Universidad de Montemorelos y UM Radio. Todos los derechos están reservados.